Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren de maravilla. En este video les voy a compartir algunos de los instrumentos o herramientas que suelo ocupar para crear dibujos como estos. Son dos retratos que trabajé hace algunos meses y para ellos utilicé distintos instrumentos que me permitieron lograr los efectos que podemos ver aquí. No se trata de hiperrealismo, pero podemos observar que ya en el dibujo se nota o se identifica cierto tono de realismo. Son retratos que requieren sobre todo técnica con el sombreado y por ello necesité algunos instrumentos que no siempre se encuentran, digamos, en nuestra lista de herramientas para dibujar. En este video se los voy a compartir, les voy a mencionar brevemente cuáles son y en un video posterior voy a estar trabajando un retrato como estos y enseñándoles ya paso a paso cómo se usan estos instrumentos. Así que pues manos a la obra y vamos a ver qué herramientas se pueden utilizar para dibujar. Vamos a comenzar con los más evidentes o los que son obligatorios para generar una obra de arte. Tenemos aquí pues nuestros lápices. Ya en un video anterior les comentaba que la marca no afecta demasiado la calidad del dibujo. En cambio, sí afecta la técnica con la que nosotros empleamos el sombreado o con la que sostenemos nuestro lápiz. Esta es una marca Faber-Castell, pero ustedes pueden usar alguna otra que se encuentre a su alcance. ¿Qué es lo importante con los lápices? Que tengamos al menos distintos números. Por ejemplo, yo en este estuche tengo un lápiz B, creo que por ahí se puede percibir. Es uno de los números obligatorios, pero también recomiendo usar 2B, 4B, 6B y los lápices con grafito duro, es decir, los números H. 2H al menos y 3H también. Entonces, uno de los utensilios principales son nuestros lápices. El siguiente utensilio, digamos, es también muy evidente. Se trata de nuestros sacapuntas o, en su defecto, un cúter. Muchos artistas acostumbran sacar punta con un cúter, una navaja, porque esto les permite obtener una punta todavía más extensa. Es válido. Yo al menos no lo he probado hasta la fecha, pero ustedes pueden, digamos, recurrir a este tipo de métodos también sin ningún problema. Procuren siempre tener un cúter o un sacapuntas que tengan una navaja con bastante filo para que no se nos rompa la punta del grafito cuando estemos sacando pues el filo. El siguiente instrumento o utensilio que nosotros vamos a necesitar para trabajar retratos como este es una goma moldeable. Justo, listo, ya enfocó la cámara. Como pueden observar, yo puedo amasar esta goma de manera que le puedo dar distintas formas y así puedo trabajar una mayor gama de efectos o de luces dentro de mi retrato, cosa que no podemos hacer generalmente con las gomas que son duras y por lo tanto pues no podemos hacer este tipo de, digamos, de formas para dar una luz mucho más delgada. Como les mencioné hace un momento, en el siguiente video les voy a mostrar cómo se usa cada uno de estos y pues es muy interesante cómo se puede usar esta goma moldeable porque también podemos, digamos, hacer presión contra nuestro papel y de esa forma pues vamos retirando el exceso de grafito en ciertas zonas. Siguiente herramienta, tengo aquí un esfumino. Estos esfuminos prácticamente, digamos, son lápices de papel. Como podemos ver aquí, tiene restos de grafito porque ya lo he usado anteriormente. ¿Y cómo se usa este esfumino? Bueno,
Una vez que nosotros ya tenemos un sombreado definido dentro de nuestro dibujo, hacemos esto con nuestro esfumino y de esa forma vamos, valga la redundancia, difuminando el grafito, es decir, podemos obtener una superficie mucho más lisa. Eso genera que nuestro retrato vaya a tener una característica más realista. Estos esfuminos vienen en diferente número. Este es del número 5, pero también hay del número 4, número 3 y así sucesivamente. Es decir, podemos encontrar un esfumino todavía mucho más delgado para trabajar zonas más pequeñas. Además del esfumino, hay otra herramienta que yo recomiendo y que suelo trabajar de manera frecuente para trabajar con los sombreados y suavizar todavía más el grafito. Es un tipo de espátula que tiene una esponja y esta esponja es tan suave que me permite realizar también movimientos con los que yo puedo suavizar el grafito. Se trabaja de esta forma y así pues voy eliminando los rastros del movimiento o de la presión que yo ejerzo sobre mis lápices. Generalmente este tipo de utensilios podemos encontrarlos en papelerías que contienen artículos para arte. No son tan comunes en las papelerías de la esquina, entonces quizá sí nos cueste un poquito más de trabajo encontrarlo, pero les aseguro que vale mucho la pena. Tengo también de este lado mis carboncillos. Y bueno, estas son barras de carbón con diferentes tipos de grafito. ¿Qué quiere decir esto? Esta barra que dice soft tiene un grafito suave, es decir, más oscuro. Funciona así como los lápices que son suaves y duros. Bueno, esta barra de grafito funciona de la misma manera. Soft, puedo lograr un sombreado más oscuro. Es de hecho el sombreado que tengo aquí en el cabello. Tenemos también un medio, es decir, un poco más duro. Es una sombra quizá intermedia. Estos no los he usado hasta la fecha, pero ustedes también podrían ocuparlos sin mayor problema. Y tengo también una barra de carboncillo duro, hard. Esta se puede ocupar para sombras mucho más tenues porque el carboncillo, al ser más duro, pues no se fija con la misma intensidad al papel. Entonces, como pueden ver, este es un carboncillo. Y el siguiente instrumento, digamos, se ocupa junto con los carboncillos. Tengo aquí una lija. Bueno, esta digamos que es como una pequeña espátula con bastantes lijas adheridas. De modo que cuando yo ya gasté demasiado esta lija, puedo retirarla y hay una nueva. También podríamos ocupar una lija, no he probado las que venden en las tlapalerías, pero sí otro tipo de lijas podríamos usar. ¿Y para qué suelo usar este tipo de herramientas? Bueno, lo que hago es raspar el carboncillo contra la lija y voy obteniendo el grafito en polvo. Entonces, ese polvo lo voy esparciendo alrededor de ciertas zonas y después lo empiezo a difuminar o lo empiezo, digamos, como a distribuir, ya sea con el esfumino o con la esponja. Eso me permite también obtener sombras o áreas que están mucho más lisas y donde no se nota, digamos, el movimiento o la presión que yo haya ejercido. Un instrumento opcional para trabajar este tipo de retratos es un pincel y prácticamente podríamos usarlo tal como se usan los esfuminos o la esponja. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo podría empezar a suavizar las sombras con el pincel de esta forma. Y
Así es como vamos obteniendo un tono mucho más realista en nuestros dibujos. ¿Por qué es importante usar este tipo de herramientas? Porque algo muy, digamos, algo sobresaliente en la parte del dibujo siempre va a ser el sombreado. Las sombras y las luces otorgan volumen y el volumen también nos genera ese realismo. Si yo no tuviera sombras o luces, mi dibujo se vería plano, mi retrato se percibiría como un rostro en una sola dimensión. Pero cuando trabajo las sombras y las luces, entonces ya adquiere volumen el rostro, es decir, sabemos que en esta sección del rostro pues hay una sombra, percibimos el volumen, es decir, la profundidad, y así es como se va generando el realismo en un retrato de este tipo. Lo mismo sucede acá con este, es decir, aquí en las sombras percibimos que hay mucho más volumen, que el cabello está más cerca de nosotros, y así es como trabajamos este tipo de retratos. Como les mencionaba hace un momento, estos son los instrumentos que yo uso para trabajar este tipo de retratos. Seguramente hay algunos otros, hay personas que, por ejemplo, usan pues este tipo de plumas o de marcadores. Son plumas con tinta blanca, entonces, ¿para qué se puede utilizar este tipo de herramientas? Para marcar brillos muy intensos. Se me ocurre en este momento que podríamos usar la pluma para un brillo en los ojos o incluso el brillo en el cabello. Yo personalmente no los he usado, sí la tengo aquí, pero no la he usado porque todavía no domino pues la parte de luces o digamos líneas con mucho brillo, pero sí tal vez la vaya a usar en el futuro, entonces ya les estaré mostrando cómo se usa. De momento son todos los instrumentos que yo ocupo para los dibujos. Como les mencionaba, seguramente hay algunos otros, tal vez sean otro tipo de gomas, por ejemplo la goma eléctrica. Esa no la tengo porque de momento escapa de mis posibilidades, pero también hay goma eléctrica. Hay, digamos, todavía más instrumentos que podemos seguir ocupando, pero considero yo que al menos estos son los indispensables para trabajar retrato. En el siguiente video les estaré mostrando cómo los ocupo yo para que puedan ver el paso a paso y así podamos ir aprendiendo juntos el cómo ocupar cada uno de ellos. Me encantaría que me dejen en los comentarios sus dudas, recomendaciones y si quieren algún video en específico, también háganmelo saber y yo con mucho gusto lo estaré subiendo en los próximos días o quizá en un par de semanas. Eso es todo de mi parte y muchísimas gracias por seguirme en el canal. By being still and moving slow.